Bien, hermano, como siempre digo, es una bendición, es un gozo poder compartir la palabra del Señor con vosotros, un privilegio para mí. Este es el mensaje 11 del libro del Apocalipsis y aunque es difícil de resumir los 10 mensajes que ya llevamos, dado que hay personas que nos visitan y que por primera vez van a oír una predicación acerca del libro del Apocalipsis, antes de comenzar con la predicación voy a hacer una brevísima introducción. Pero antes os invito a que abráis la palabra en ese libro, en el libro del Apocalipsis. Y vamos a leer en el capítulo 5 los versículos del 1 al 14. El capítulo 5 completo del libro del Apocalipsis, el libro de la Revelación. Dice así la palabra del Señor. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimidos para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que me ayudes a mí a exponerla en el poder del Espíritu y a trazar bien la palabra de verdad, a no desviarme de lo que está escrito, Señor, y aplícala a cada corazón, el que necesite edificación y el que necesite salvación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, lo que hemos leído es continuación de lo que ya habíamos visto en el capítulo 4. Recordáis que el apóstol Juan, que es el que está escribiendo el libro del Apocalipsis, el que recibió esa revelación directamente de Jesucristo, fue arrebatado en el Espíritu y pudo entrar por esa puerta abierta en el cielo. Y se le reveló una escena de cómo era el cielo. Y él no se fijó en otra cosa, sino
lo que más destacaba en el cielo y era lo que había en el centro. En el centro lo que había era un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Evidentemente quien estaba sentado en el trono era Dios mismo. Y recuerden lo que la Iglesia estaba viviendo en los momentos en los que el Apocalipsis fue escrito. El Apocalipsis fue escrito y fue revelado al apóstol Juan alrededor del año 92 después de Cristo, el final del primer siglo. Juan era el último apóstol que permanecía todavía vivo, tenía más de 100 años y no eran buenos tiempos. No eran buenos tiempos para la Iglesia porque había de fuera persecución. El emperador Domiciano había desatado una persecución contra toda la Iglesia de Cristo, pero también desde dentro también había problemas. Las iglesias no estaban bien. Había apostasía, había enfriamiento, había desánimo y había debilidad dentro de las iglesias. Y es en ese contexto en el que el Señor le revela a Juan y a todas las iglesias el libro del Apocalipsis. El propósito del libro tiene que ver primeramente con animar a esa iglesia que lo estaba pasando mal, para que permanecieran firmes al Señor, que aunque había pena, merecía la pena seguir fieles al Señor. Y aunque las cosas no parecían ir bien, realmente vemos cómo quien reina de verdad, quien está sentado en el trono, es el Señor que dirige todas las cosas desde arriba. El que está en el trono en los cielos dirige lo que pasa en esta tierra. No es Domiciano el que gobierna, es Dios el que a través de su soberanía dirige todas las cosas. Es también un mensaje de parte de Dios para no solo aquellas iglesias, sino para todas las iglesias de todos los tiempos. El Apocalipsis es un libro de juicios y está dirigido al incrédulo para que se convierta de su pecado y para el creyente para que permanezca fiel hasta que su salvación sea completada. El juicio es a la vez condenación para el que no cree, pero también es salvación para el que cree. Ese es el Apocalipsis. Y estamos allí en el cielo viendo lo que Juan vio, lo cual es un privilegio, porque si Dios no nos abre esa puerta no podríamos saber lo que allí estaba sucediendo, pero el Señor nos permitió durante un tiempo que Juan nos explicara lo que él vio allí. Y lo que él vio es ese trono establecido en el cielo, en el centro, y vio a Dios también con un libro en la mano. Dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Tengo que decir que el libro del Apocalipsis utiliza símbolos, figuras, imágenes, sobre todo basadas en el Antiguo Testamento y también usadas por otros profetas como Daniel o Ezequiel o Zacarías. Utiliza esos símbolos para describir ideas y verdades. No podemos tomarlo al pie de la letra ni imaginarnos esos símbolos como algo textual, porque no es ese el propósito. Las figuras, las imágenes, incluso los números, expresan ideas, expresan verdades espirituales por medio de símbolos. El que estaba sentado en el trono tenía un libro en su mano derecha, escrito por dentro y por fuera. ¿Cuál era el contenido de ese libro? Ese libro era un rollo, porque en aquel entonces no habían libros, tal como nosotros lo entendemos, eran un rollo de libro. Y ese libro contenía lo que en el capítulo 4 ya el Señor le dijo a Juan, las cosas que sucederán después de esta. Es decir, contenía
el plan de Dios para el futuro del mundo, para el futuro de todo lo que existe, desde el momento en que Juan recibió esa revelación hasta el fin del mundo. Y básicamente lo que contiene es el libro del Apocalipsis. Es decir, Dios está reconquistando lo que es suyo. De eso trata el libro. Él está restableciendo su autoridad sobre todo lo creado, trayendo juicio para los rebeldes, pero también dándoles a esos incrédulos y rebeldes la oportunidad para el arrepentimiento. Y a la vez está salvando a los que Él ha escogido para ser salvos. Ese libro estaba escrito por dentro y por fuera. Quiere decir que los planes de Dios que contenía son completos y perfectos. Nada va a suceder sin que Él lo haya determinado. Nada de lo que Él ha determinado dejará de suceder. Su gracia, el tiempo de la salvación y del arrepentimiento tiene su tiempo, el tiempo de Dios, pero algún día acabará. Los juicios de Dios también tienen su tiempo, pero algún día llegará. De hecho, ya está sucediendo. El Apocalipsis es algo que ya está ocurriendo, aunque se consumará al final de los tiempos. Y dice que ese libro estaba sellado con 7 sellos. En la ley romana se sellaba con 7 sellos los testamentos. Las últimas voluntades se sellaban con un sello o bien de cera o bien de arcilla y que solo podía ser abiertos cuando moría el difunto, aquel que daba el testamento, y era abierto por quien tenía el derecho de recibir la herencia. Aquí los 7 sellos mantienen cerrados los planes acerca de la última voluntad de Dios para el mundo. Nada de lo que ha sido decretado por Él se va a cumplir hasta que estos sellos fuesen abiertos. Y dice que Juan, aparte de ver ese libro sellado con 7 sellos, también vio un ángel. Dice un ángel fuerte. Y vi un ángel fuerte, dice, que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Hay alguien en algún lugar en el universo digno de acercarse a Dios y tomar de su mano derecha ese libro y desatar sus sellos para que dé comienzo la última voluntad de Dios para el mundo? Había un gran deseo en ese ángel de que esa última voluntad de Dios se cumpliera. Había redimidos creyentes en Cristo que estaban sufriendo y había mucha injusticia en el mundo, igual que ocurre ahora, hermanos. Y los redimidos, los justos, los creyentes que habían sido martirizados, estaban pidiendo justicia. Si vamos al capítulo 6, veremos que en el versículo gran dice que estos que ya estaban en la presencia de Dios y que habían dado su vida por causa del Evangelio, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Había deseo de que Dios hiciera justicia, pero hasta que ese libro no fuera abierto y sus 7 sellos desatados, eso no iba a ocurrir. El ángel fuerte alzó la voz, que sería una voz fuerte, pero aunque todo lo creado en la tierra, debajo de la tierra, oyó su voz, la respuesta solo fue el eco de la voz de ese gran ángel. Solo se oyó el eco de su voz porque no había nadie digno. No se halló, dice,
a ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, digno de abrir el libro, ni aun mirarlo. No se trataba de encontrar a alguien que fuera poderoso o fuerte para abrir el libro. El ángel era un ángel fuerte. Se trataba de alguien digno de hacerlo. Alguien con el derecho y la autoridad de un heredero para abrir el libro. Y Juan dice que eso le afectó mucho. Juan tenía los sentimientos a flor de piel, hermano. Nosotros sabemos que cuanto más edad tenemos, más afloran nuestros sentimientos y nuestras emociones. Pero aquí Juan no solo lloró porque era viejo, sino también porque él quería también que todo acabara, que la voluntad de Dios se hiciera. Y Juan dice, lloraba mucho. Yo lloraba mucho porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Si ese libro no se abría, el plan de salvación para el mundo no se cumpliría. Su propósito de hacer justicia nunca llegaría. Los redimidos no completarían su salvación. Sus cuerpos quedarían ahí esparcidos en el polvo de la tierra. No serían librados de las injusticias. Los que violaron la ley de Dios quedarían impunes. Los que maltrataron al pueblo de Dios quedarían sin castigo. No habría segunda venida. No habría cielos nuevos ni tierra nueva donde morara la justicia. No habría esperanza. El diablo se habría salido con la suya. Las oraciones de millones de creyentes quedarían sin respuesta. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Recordáis? Este es el lamento, hermanos, de toda la Iglesia a lo largo de los siglos, clamando a Dios que venga su reino, como el Señor nos enseñó a pedir. Pero se equivocaba Juan. No tenía motivo para llorar porque había uno digno. Había uno con el derecho y la autoridad de abrir el libro y dar comienzo a la última voluntad de Dios para el mundo. Uno de los ancianos son 4 ángeles que aparecen ya anteriormente y que representan la creación, y los 24 ancianos representan al conjunto de los redimidos. ¿Veis? Pues uno de los ancianos, de esos 24 ancianos, le dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Hay uno que lo puede hacer. Hay uno digno de abrir el libro y dar comienzo a la voluntad de Dios para el mundo. Y le describe como el león de la tribu de Judá. Tiene que ver con alguien que ha vencido. Él ha conquistado el mundo y por eso el mundo le pertenece. Él es el heredero. Y le describe como el león de la tribu de Judá, aquel que es poderoso y que a la vez es descendiente de Judá. Recuerden la bendición que Jacob dio a todos sus hijos, incluido Judá, que era uno de los hijos de Jacob. Jacob le dijo a Judá, cachorro de león, Judá, de la presa subsiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, que es el Mesías, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. A él se le llama el león de la tribu de Judá, aquel que tenía los derechos para reinar como descendiente de Judá y descendiente de David. También se le llama
la raíz de David. Tiene que ver con una profecía de Isaías, está en Isaías 11:1, que dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Todos hemos visto cuando un árbol se corta de raíz, se corta de raíz, creemos que está muerto y aparece de pronto un retoño, ¿no? Un vástago, un renuevo. Pues eso es lo que está diciendo aquí: saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el padre de David, y un vástago retoñará de sus raíces. De la raíz de ese tronco cortado del linaje de David, aparentemente sin vida, surgiría ese renuevo que ocuparía, como Dios le prometió a David, su trono para siempre. Y cuando Juan se volvió a mirar a ese cordero, lo que vio no fue un cordero. Cuando se volvió para mirar a ese león, lo que vio no fue un león, sino un cordero. Vio un cordero como inmolado. Dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, es decir, un cordero como sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Si nos fijamos en la bendición de Jacob a Judá, aparte de llamar a la descendencia de Judá cachorro de león, también dice que a la cepa el hijo de su asna ataría y lavaría el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. El rey, que sería como un león, también llenaría sus vestidos de sangre, su propia sangre. El león y el cordero sacrificado. Un rey que vendría humilde, montado en un pollino, donde él dice ataría en la cepa el pollino, y que lavó en vino su vestido, y en la sangre, en su propia sangre, su manto. Ese era el Mesías prometido, el Mesías que ya vino y había ocupado el lugar que le correspondía, en medio del trono, en el cielo. El que fue inmolado y sacrificado ahora había vencido y estaba de pie en medio del trono. Él había vencido a la muerte. Y ese león majestuoso también era un cordero sacrificado. 2 animales aparentemente contradictorios, ¿verdad? El león es fiero, es majestuoso, en cambio el cordero es manso y humilde, como el Señor vino, manso y humilde, para entregar su vida en rescate de muchos. Tendríamos, hermanos, motivos para llorar mucho si lo que Juan vio fue solo un león, porque entonces el juicio era lo único que nos esperaba. Pero él vio un cordero sacrificado. Él estaba allí viendo a ese cordero sentado en el trono, y ese cordero podía abrir el libro con sus 7 sellos, hermanos, si el libro lo hubiera visto, lo hubiera abierto, que estaba sentado en el trono, que podía hacerlo, porque era Dios. No había esperanza para nosotros, ninguna esperanza habría para nosotros, pero el que lo abrió fue el Cordero, aquel que es el mediador entre Dios y los hombres. Fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el mediador entre Dios y los hombres, el que lo abrió. Y eso hizo posible que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Era un cordero sacrificado. Un cordero sacrificado porque se dejó llevar al matadero, como dice Isaías, por ti y por mí. Y aunque murió en debilidad, también resucitó en poder. Por eso estaba allí de pie y había vencido. Ese cordero, dice Isaías, no abrió su boca cuando fue llevado al matadero. Dice que fue herido por nuestras rebeliones.
Él fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados, porque Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hermano, en Cristo se une la justicia perfecta de Dios que no da por inocente al culpable, con la misericordia perfecta de Dios que entregó al justo por los injustos para reconciliarnos con Él. Gracias a Dios, porque allí no solo había un león, sino también un cordero sacrificado. Eso es lo único que nos libra de la ira de Dios. Ahora todas las miradas se dirigen no al que está sentado en el trono, sino al que está de pie en medio del trono, a ese cordero. Ese cordero dice que tenía 7 cuernos. En la profecía o en la literatura apocalíptica, 7 cuernos significa autoridad perfecta. Los cuernos tienen que ver con autoridad, con gobierno, con reyes. Y el número 7 es el número de lo completo, de lo perfecto. Una autoridad perfecta. Aquel que iba a impartir justicia perfecta delante de Dios. Ese cordero que fue inmolado tiene poder y autoridad para salvar a los redimidos, pero también para juzgar a los rebeldes y a los incrédulos. Y tenía 7 ojos. Esto ha llegado a nuestros días, si os fijáis. Cuando le decimos a alguien que tenga cuidado, ¿qué le decimos? Ten 7 ojos. Fijaros cómo hasta nuestros días ha llegado esa manera de hablar, digamos, simbólica, ¿no? El que tuviera 7 ojos describe su sabiduría perfecta y completa. Él sabe todo lo que ocurre. Él conoce tu corazón. Nada se escapa de su conocimiento. En el pasaje de Isaías, que habla de que saldrá una vara del tronco de Isaí y un retoño, y un vástago retoñará de sus raíces, sigue diciendo, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Dios. Ahí está hablando Isaías del Mesías, que a la vez tendría la autoridad de un rey, pero también la sabiduría de Dios. Él reina con poder y con sabiduría sobre todo lo creado. Y él sí tenía el derecho de tomar de la mano derecha del que estaba sentado en el trono el libro. Dice, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. La mano derecha tiene que ver con una posición de confianza. Jesús, el Hijo de Dios, tiene la plena confianza del Padre. El Señor, cuando comenzó su ministerio, fue bautizado, dice que se oyó una palabra del cielo de parte de Dios que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego vino sobre él el Espíritu como paloma, ¿veis? Es lo mismo. Y también el Señor mismo dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Jesús, el Hijo de Dios, es la mano derecha del Padre para llevar a cabo sus últimas voluntades. Y cuando eso ocurrió, todo el mundo se alegró en el cielo. Dice que cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, es decir, los ángeles, representantes de la creación, y los 24 ancianos, que representan al conjunto de los redimidos, se postraron delante del Cordero. Y dice que tenían arpas y tenían las copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Hasta cuándo? El Señor había puesto límite al sufrimiento de su iglesia, a esas oraciones que fueron dirigidas al Señor en busca de justicia, pero también de salvación. El Señor nunca dejará ni una de nuestras oraciones sin respuesta. Él no se olvida de ninguna de ellas. Hermano, el jueves pasado tuvimos una vigilia de oración.
ni una de esas oraciones, hermano, queda olvidada de Dios. Allí está, delante de la presencia de Dios, en una copa de oro, algo muy valioso para Dios. Allí estaban las oraciones de los santos. Y cuando los sellos fueron desatados, hubo una fiesta en el cielo. Primero empezaron los 4 seres vivientes, los ángeles, cantando y alabando a Dios. Después se le añadieron los 24 ancianos. Después dice que se unieron ángeles y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a eso se le unió toda la creación. Dice, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. ¿Sabéis, hermanos? Ahora podemos ver a Cristo reinando con poder por medio de la fe, pero algún día lo veremos tal como Juan lo vio. Él no va a ser más digno cuando todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él ya es digno de recibir nuestra adoración. Ahora, debemos adorarle ahora. Es verdad que no conocemos todos los detalles. ¿Cuándo ocurrirá? ¿Qué sucederá? Pero sí sabemos suficiente como para darle la gloria. Él controla todo lo que ocurre. Y aunque a veces pensemos que el mundo se le ha ido de las manos a Dios, no es así. Él está sentado a la diestra de Dios hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. No hemos contemplado su gloria en toda su plenitud. Pero, hermano, lo que sabemos acerca de la gloria de Dios es suficiente para adorarle. Pero a veces pensamos que nos gustaría saber más. No obstante, el Señor lo que nos ha revelado es suficiente. Es a medida, hermanos, que admiramos esa gloria de Dios, que creceremos en nuestra adoración. Todos estos que estaban allí contemplando a Dios en toda su gloria no pudieron hacer otra cosa que postrarse delante de Él, reconocer su poder, su gloria y adorarle. Adoraban al que estaba sentado en el trono y adoraban al Cordero que estaba de pie en medio del trono, porque es un mismo Dios en 3 personas. ¿Recordáis qué le ocurrió a Moisés cuando salía de estar en la presencia de Dios en el tabernáculo de reunión? El tabernáculo era como un templo portátil que durante 40 años montaban y desmontaban los israelitas en el desierto. Bueno, pues Moisés entraba en el tabernáculo para estar en la presencia de Dios. ¿Recordáis qué le ocurría cuando salía? Que su rostro estaba completamente transformado. Él tenía que cubrirse su rostro, porque resplandecía tanto de haber estado en la presencia de Dios que el pueblo tenía miedo de mirarle, de acercarse a él. Y Moisés no vio a Dios cara a cara. Dios mismo tuvo que cubrirle con su mano hasta que su gloria, dice, hubo pasado. Dice, porque no podrás ver mi rostro, porque no me verá el hombre y vivirá. No pudo ver a Dios en toda su gloria, pero solo estar en la presencia de Dios y en un poco de su gloria fue suficiente para transformar su rostro. En cambio, nosotros, hermanos, que podemos mirar a Dios cara a cara, dice 2 Corintios 3:8, dice, nosotros todos
mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermano, contempla su gloria. No, que no te emociones por la música. Estos tenían arpa y seguro que la tocaban muy bien. Pero Juan no se emocionó por la música. Ni los que estaban allí, ni los millones de ángeles se emocionaron por eso. Tampoco por la letra. Se emocionaron por el Dios de la gloria que estaban contemplando. Y la gloria, hermanos, solo se encuentra en Cristo. Y si quieres tener un remedio para la tibieza espiritual, para el desánimo, para no mirar atrás, contempla su gloria. Cierra los ojos y contempla su gloria. Eso te va a transformar y te va a dar ese espíritu de adoración que el Señor quiere que tengamos. Como aplicación, ¿qué diré? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un león o es un cordero? ¿Qué es Jesús para ti? El Señor, Jesús debe ser ambas cosas para ti. Algunos creyentes dicen, para mí es el cordero que murió por mí, aquel que perdonó mis pecados, que pagó el precio de mi condenación. Pero no puede ser Jesús solamente el cordero para ti. Tiene que ser también el león, el Señor de tu vida, aquel que tiene derechos sobre ti y sobre tu vida y que debe gobernarla. No puede ser solo tu Salvador, tiene que ser también tu Señor o no es nada para ti. Por eso Pablo, predicando a los atenienses, dijo, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. De eso trata el Apocalipsis. Dice, por aquel varón a quien Dios designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Y qué nos viene a decir todo esto? Dice Pablo, por lo tanto, Dios manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepienta. Dios va a juzgar al mundo con justicia por medio de Jesucristo. Pero mientras tanto, Él está siendo paciente con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y voy a concluir con dos verdades ineludibles. Y es que si no tienes a Cristo en tu vida, tienes motivos más que suficientes para llorar mucho. Pero si tienes a Cristo en tu vida, tienes motivos más que suficientes para adorarle a Él y solo a Él. Espero que esa sea tu situación. Y si no, pues ven a Cristo en arrepentimiento y fe, porque dice el Señor, he aquí hoy el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El Señor nos bendiga. Amén. Bendito Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por tus misericordias, por la gracia, porque no nos has pagado conforme a nuestros pecados, sino conforme a la justicia que Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, y te rogamos, Señor, que envíe edificación, que envíe ánimo, Señor, que envíe compromiso, que envíe adoración a tu iglesia, pero que también envíes arrepentimiento, fe y salvación al que todavía no haya entregado su vida al león, que se acoja a la sangre de Cristo como ese cordero sacrificado por nosotros. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande que solo en Cristo podemos tener. Gracias en el nombre de Cristo. Amén.